con la llama transformadora, ¿sí? Es el tema del día de hoy. Vamos a buscar en Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo reaccionarías, hermanos, si hoy, de la nada, estuvieras en presencia visible de Dios y estuvieras en contacto directo con su santidad total, con su santidad completa? ¿Cómo reaccionarías? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Estuvieras en presencia de su gloria y de su santidad allí, face to face, person to person, cara a cara, allí cerquita. Cuando pensamos en la palabra santidad, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Será que se nos ocurre que es algo inalcanzable? ¿Algo que es para otro tipo de personas? Aquellos que están recién convertidos quizás se le viene a la mente las imágenes que están en las iglesias católicas. Y esos son los santos. ¿Qué pensamos cuando viene la palabra santidad a nuestra mente? Cuando viene la palabra santo. ¿Será que es algo deseable o es una carga que se nos impone a nosotros? ¿Es algo que anhelamos o es algo que otra vez vienen con esto de la santidad? Bendito sea Dios. ¿Es posible, hermanos, que la santidad transforme nuestra vida diaria y que no sea más que sea más que un mero concepto religioso? Teniendo en cuenta estas 3 preguntas que les hice, vamos a tratar de hablar un poquito de la santidad. Yo quisiera hoy ser un poquito más enfático en ese atributo que le corresponde a Dios. La santidad es un atributo de Dios, es una de las cosas que son parte de su esencia, que es la esencia de su ser mismo, la santidad. Y por ende es una, o no digamos por ende, sino que es un atributo que se transfiere de alguna manera a su iglesia y que se le exige a su iglesia por el hecho de que nuestro Señor es santo. Isaías, que es el que escribe este pasaje que acabamos de escribir, pudiéramos decirle a la luz de la palabra que era un profeta cheto. En Venezuela diría un profeta cifrino, así como los de Maracaibo. El profeta que no tenía un mal andar económico. Era un hombre que estaba acostumbrado a estar en las altas esferas del gobierno. En su época estuvo Isaías por lo menos con 4 reyes. Y en los 4 reyes estuvo muy junto a su corte, muy cercano a los reyes. Diferente a otros profetas que nacieron de la pobreza, que vinieron desde abajo, que realmente les costaba surgir en medio de un pueblo pecador, que eran perseguidos,
que tenían que fabricar casitas por allá y vivir allá apartados, salir a buscar la comida, que cuando se les perdía un hacha prestada tenían que gritar del susto, ay Dios mío, era prestada, ahora cómo la pago. Y tenían que socorrer o buscar el socorro de un milagro del Señor. Mas Isaías no era de esto. Isaías era un hombre que tenía un buen pasar económico, como les dije, y estaba acostumbrado a estar frente a frente con la realeza. En este momento, Isaías estaba muy pegado con el rey que es el que se menciona acá, el rey Usías, un rey que tuvo un largo mandato. De hecho, creo que es el segundo más largo de todos los reyes de Judá. El rey Usías comenzó a reinar a los 16 años y fue muy amado por el pueblo. Fue un rey que el pueblo lo amó porque hizo carreteras, construyó fortificaciones, hizo pozos de agua, hizo torres para proteger. El Señor le dio victoria y dice la Biblia que él hizo lo recto delante del Señor. Fue uno de los 8 reyes buenos que menciona las Escrituras en el reino de Judá, en el reino del sur. Entonces, Usías era realmente amado por su pueblo. Y por esto Isaías viene en este momento y escribe, dice, en el año que muere Usías, y pareciera, y da como que a entender de que había como un cierto duelo en el corazón de Isaías, y él llega, porque por alguna razón lo pone allí, es enfático al decir, en el año que muere el rey Usías, y cuando él está allí en la presencia de Dios, dice que tiene esta visión tan maravillosa. Ve los cielos abiertos y ve el Señor sentado en su trono. Y él ve la descripción de esa visión tan maravillosa. Dice que sus faldas llenaban todo el altar, se desparramaban por todos lados. Isaías conocía bien de la realeza. Él sabía lo que era tener una buena vestidura real. Ustedes saben que los reyes se visten con estas capas y todo esto. Mientras más grande, más ostentoso, es como que tiene más poder el rey. Ahora no tanto, pero en aquel entonces era así. Pero la del Señor, la vestidura que ostentaba el Señor en este momento, era algo que él nunca había visto. Era una capa que llenaba todo, que regaba todo, mostrando que aunque murió Usías, aunque un buen rey haya partido, el que está sentado en su trono es mucho más grande, mucho más alto, mucho más sublime. Esto, en primer lugar, lo muestra acá esta visión de Isaías. Perdón, de Isaías. Y es por eso que él dice, entre los pasajes 1 y 4, dice, en el año que murió Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Acá vemos la santidad de Dios revelada ante un hombre mortal, ante un hombre simple. Dios exaltado allí, en su plena soberanía, mostrándose diferente a todo lo que Isaías había conocido. Y es que realmente la santidad de Dios es algo que pone una diferencia entre nosotros y Él. La santidad de Dios es algo que nos muestra cuánto nos falta. Y el Señor nos dice reiteradamente, nos dice, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo, sean santos. En toda vuestra manera de vivir sean santos. Pero cuando Isaías ve esto, él dice, wow, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto realmente me falta para poder llegar a la santidad del Señor? Y es revelado allí.
Por eso Éxodo 15:11 nos dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Quién como tú? Es un atributo, hermanos, que de todos los atributos de la palabra del Señor, lo dice Sproul, lo enfatiza muchísimo, dice, de todos los atributos del Señor, el único que se nombra superlativamente es la santidad. Me gusta mucho, como vuelvo y repito, como lo dice Sproul, que es un predicador que ya falleció, un maestro de la palabra que ya falleció, pero él decía, la Biblia no menciona que Él es amor, 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 ni dice que Él es justo, justo, justo. Él dice, la única característica de Dios que se menciona de una manera reiterada, y es muy hebreo esto, ¿ok? Esto es algo muy del pueblo judío. Decir, Él es santo, santo, santo. Es la única característica que se repite de esta manera. Es muy hebreo, les decía, el hecho de que se repita para enfatizar y para poner un punto de decir, esto es así. No hay tutía, no hay manera de dudarlo. ¿No te quedó claro? Bueno, te lo repito, Él es santo, santo, santo. Es como cuando a mí me toca regañar a uno de mis hijos que es un poquito despistado, o me toca mandarlo a hacer algo. Anda a bañarte. Ey, anda a bañarte. Sí, hey, te acabo de decir que te vayas a bañar. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado que lo digo, anda a bañarte, vengo en media hora, no, ya va, se me olvidó. Entonces tengo que hacer esto y decirle, bueno, báñate, báñate, báñate. Yo no soy hebreo, pero hay que agarrar a veces, hay que volverse hebreo y no ebrio para esto, ¿sí? Pero su santidad es repetida de esta manera, santo, 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 Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y cuando los serafines, que son un tipo de ser celestial, no se habla mucho de la Biblia de los serafines realmente, no es un querubín, no es un ángel, no es un arcángel, es un serafín, es una especie aparte de los seres angelicales, de los seres celestiales. Están diseñados de una manera tan tremenda porque ellos están ministrando constantemente en la presencia del Señor. Y debido a la santidad del Señor, fueron diseñados para que pudieran soportar el peso de su santidad. El Señor los diseñó de una manera tan particular. O sea, los insectos tienen 6 patas, ¿verdad? Pero los serafines tienen 6 alas, con las cuales 2 nada más les sirven para volar. Usted dirá, bueno, vuelan con las 6 alas. No, vuelan con 2 nada más. Porque las otras 2, con 2 se cubren los pies y con 2 cubren su rostro. Los serafines nos muestran algo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estar delante de la presencia del Señor no es juego. Estar delante de la presencia de la santidad del Señor no es broma. Su santidad puede o consumirlo todo o transformarlo todo. ¿Qué pasaba con los sacerdotes que se acercaban al lugar santísimo y no estaban debidamente santificados delante del Señor? La misma gloria de Dios los consumía. Y fue tanto el temor que tuvieron los sacerdotes que ya al final, cuando pasaban a ministrar, ¿qué hacían? Los amarraban por acá por la cintura y le ponían una campanita. Cuando dejaba de sonar la campanita, ya está, no estaba bien preparado. Lo fulminó la gloria del Señor y lo alaban, porque el que entrara ahí también iba a ser fulminado. Lo alaban con la soguita. Parece loco, ¿no? Pero está diseñado este ser celestial, el serafín, para justamente ministrar delante de la presencia de Dios. Y el Señor nos manda a nosotros a que seamos santos. El Señor nos manda reiteradamente a nosotros a que busquemos su presencia.
cómo nos acercamos delante del Señor y en su presencia si no estamos mínimamente preparados como estos serafines. ¿Me están entendiendo? Su presencia sacude todo, mueve todo. Mientras estos serafines gritaban, santo, 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 los quiciales del templo se movían, las columnas del templo temblaban. El lugar donde estaba el Señor se llenaba de humo. Qué cosa más dramática lo que acabamos de ver. Una escena como para hacer una película. El terror que tuvo que haber invadido a este hombre de Dios, que como ya les decía, no era cualquier hombre, era lo mejor de lo mejor en su época. En su época pudiéramos decir que Isaías era el hombre más santo que vivía en el pueblo. Aún así, cuando llegó delante del Señor y vio que los quiciales del templo se movían y temblaban y se llenó todo de humo ante la presencia de Dios, su vida fue también movida. Lo que me lleva a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:29, que dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Señor es fuego consumidor. La santidad de Dios no deja que nada en nuestro ser quede indiferente. Si has tenido realmente un encuentro con la santidad de Dios, todo lo que no es santo en tu ser va a comenzar a molestarte, va a comenzar a estorbarte y vas a comenzar a deslastrarte de eso que no te está favoreciendo delante del Señor. De ahí la importancia de buscar la santidad en la dependencia del Espíritu Santo. La santidad de Dios nos debe llevar a una actitud de reverencia y de asombro en nuestra adoración. Cuánto me asombro de ver tu santidad, Señor. Cuánto me asombro de saber que eres santo y que tu santidad me arropa, me abarca, me transforma. En segundo lugar, la santidad de Dios nos confronta. Y es lo siguiente que vamos a ver en el relato de Isaías. Cuando Isaías vio semejante visión en donde el templo temblaba, pero cuando Isaías ve esto, él se asombra, se asusta y se tira delante del Señor clamando a gran voz diciendo, ¡ay de mí! Porque ya estoy muerto. Estoy muerto. Él entendió que estar delante de la presencia de Dios y ver su santidad lo liquidaba por completo. Él lo comprendió. Ya va, está siendo demasiado exagerado, Nahum. Vámonos al libro de Éxodo, donde Moisés está en el monte y le dice al Señor, Señor, yo te quiero ver cara a cara. ¿Y qué le dice el Señor? No. La cosa no va a ser así. Nadie me puede ver cara a cara y sobrevivir, le dice a Moisés. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mi bien va a pasar por ti. Yo te voy a esconder en la hendidura de una piedra. Y cuando yo te diga, vas a levantar la cara y vas a poder ver nada más así de reojo la espalda mía. Antes no, porque si me ves cara a cara, estás fulminados. Y así fue. Cuando el Señor le dio la orden, Moisés levantó el rostro y vio solamente un celaje, la espalda de nuestro Señor. Eso le bastó para que cuando Él bajara al pie del monte, la gente gritara de asombro y le dijera, tápate por favor, tápate, porque no podemos ni soportamos el peso de la gloria que hay en ti. Resplandecía solamente con ver el borde de su vestidura. Resplandecía. Qué cosa más maravillosa. Ay de mí que soy muerto, decía Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios, y ve que acá me van a empezar a odiar, así que preparen las piedras. Isaías va a reconocer su pecado en primer lugar.
Él dice, me veo delante del Señor, me comparo con el Señor y por alguna extraña razón me veo tan inmundo. A mí me pasaba que yo vivía en un campo y compramos una casa linda en un campito, en una montaña así, y vivíamos ahí en ese campo muy lindo, pero en el campo, como hay mucha tierra, era muy difícil mantener los zapatos limpios. Yo, antes de salir para ir a la iglesia, me congregaba en la ciudad, antes de ir a la iglesia lo limpiaba, ¿verdad? Pero no era suficiente, no, como que el sucio no salía completo. Yo lo veía en la casa, lo veía, están limpios, sí. Pero por alguna extraña razón, cuando yo llegaba a la iglesia, que lo comparaba con el del hermano tal y con el del hermano tal, decía, los míos están sucios. ¿Por qué están tan sucios si yo los limpié? Y es algo así lo que pasa cuando comparamos nuestra santidad con la santidad del Señor. Por mucho que te limpies, por mucho que tú trates por tus propios medios de deslastrarte de las cosas, cuando te comparas delante del Señor vas a ver que sigues estando sucio. Y lo primero que Isaías se da cuenta es que él dice, porque yo soy un hombre de labios inmundos. No obstante, vivo entre personas que tienen labios inmundos. Él no dijo, yo soy un fornicario. Él no dijo, yo soy un ladrón. ¿Qué dijo él? Yo soy un hombre que tiene labios inmundos. ¿Cómo está tu vocabulario, hermano? ¿Cómo está tu vocabulario? Yo me quiero ir a lo simplista en este momento, porque eso tiene muchísimas ramificaciones, el ser de labio inmundo, pero quiero irme a lo más simple, a lo que se te está viniendo a la mente en este momento. Todavía hablas y se te salen groserías. Y muestras en el mundo que eres un cristiano, pero mal hablado. Cuando nosotros debemos ser personas de excelencia a la hora de hablar, personas que sean ejemplo a la hora de hablar, todavía se te salen esas groserías que son casi que vulgaridades. O no, eso es normal, acá lo hacemos. Y eso fue lo primero que Isaías dijo, me morí, soy grosero, estoy muerto. Mi boca me condenó. De paso estoy viviendo en medio de toda esta cuerda de groseros que me rodean, más todavía estoy condenado. Amados hermanos, te exhorto en esta mañana, tu vocabulario tiene que cambiar. No puedes hablar con un vocabulario soez. No puedes hablar como un truán. No podemos hablar con sandeces. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos linaje escogido. Somos personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo y la santidad del Señor ha sido transferida a nuestras vidas y tenemos que hablar como corresponde a santos, dice la palabra de Dios. Por favor, guarden las piedras. Isaías, cuando vio la santidad del Señor, se dio cuenta de lo mal que representaba ser pecador ante un Dios santo. Pablo decía, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y siendo un hombre de Dios, un hombre religioso, un profeta del Altísimo, ante la santidad del Señor se dio cuenta que merecía morir. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, la verdad que merezco estar muerto por mi pecado? Cuando yo me convertí, yo creo que le he contado esta historia y no me voy a cansar de contarla. Pablo total contaba su testimonio cada tanto en la Biblia. Y esto fue lo que el Señor hizo en mi vida y no tengo más que contarles sino esto de lo que Dios hizo por mí. Si hay algo de lo cual yo voy a hablar y me voy a ufanar, no es de lo que Dios ha hecho a través de mí, sino de lo que Dios hizo en mí, por lo malo que era yo. Y yo llego una noche y abro la Biblia
Y dice, todos los fornicarios tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y yo no sabía que era fornicación. No lo sabía, yo era un niño, tenía 14 años. Nadie me había explicado, sabía lo que era realmente el la práctica, pero la palabra no la conocía. Y entonces, ¿qué será fornicación? Y voy al diccionario y dice, fornicación, toda relación sexual fuera del matrimonio. Y ahí me cayó la ficha y dije, yo he hecho esto. Y en realidad fue como un peso que cayó sobre mi vida. Realmente, y les estoy diciendo, Dios no me permite mentir, las piernas me temblaron. Y caí de rodillas en mi cuarto. Y eran las 9 de la noche cuando comencé a ver una película que pasaba por mi mente y decía, Señor, perdóname por este pecado. Y luego perdóname por este también. Y luego perdóname por este. Usted dirá qué pecador era, pero eran casi las 6 de la mañana cuando me levanté. Me recordé todas las veces que vi pornografía, todas las veces que me masturbé, todas las veces que estuve con mujeres, todas las veces que deseé mujeres. Era una cosa sobrenatural que venía pasando en mi vida. Y cuando me levanté de esa noche de oración, esto me dolía las costillas de tanto gemir. Pero mi vida fue transformada esa noche. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame a que yo no toque nunca más a una mujer hasta el día que me case. Y si de algo tengo yo que agradecer al Señor es que Dios me ayudó, porque la próxima vez que toqué a una mujer fue cuando me casé en la luna de miel con mi esposa. Estar delante de la presencia de Dios y tener un encuentro con la santidad del Señor transforma tu vida. No solo tiemblan los quiciales del templo, tiemblan tus estructuras, tiemblan tus huesos, tiembla tu corazón. Tiene que temblar tu alma, tiene que temblar tus afectos, tienen que temblar tus relaciones, tiene que temblar todo lo que eres. Estar delante de la presencia de Dios y tener un encuentro con su santidad te hace desear estar más santo. Y me encanta como lo pone Timothy Mackie, porque él dice, es como que tú veas el sol. Y cualquiera que se quiera acercar al sol sabe que se va a destruir. Sabe que está destruido. Incluso, por eso puse la llama transformadora. Pon una fogata y mete tu mano en la fogata. ¿Qué va a pasar con tu mano? Se va a quemar, se va a destruir, se va a carbonizar hasta que ya no quede nada. Pero con el Señor y su llama y su fuego es distinto. Porque cuando vos te acercas al Señor, no te destruye, sino que su santidad se transfiere a ti. Su santidad comienza a llenarte. Esa santidad comienza a ser parte de tu vida. Lo que me lleva entonces a lo siguiente: ¿qué tanto te estás acercando a Dios? ¿Tu santidad está medio? Debe ser porque no te estás acercando a Dios. No te estás acercando a Dios, por ende tu santidad está en juego. Por ende no te importa un pepino el pecado que llevan. Él es un fuego purificador, dice Malaquías capítulo 3. Él es fuego purificador. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia nos comenta que un serafín con una tenaza, el serafín, a pesar de que ministra delante del Señor, no tenía la capacidad de agarrar ese fuego. Agarró una tenaza y tomó un carbón, una brasita encendida. ¿Dónde se la coloca? A Isaías. Justo lo que más le dolía a Isaías. Soy un hombre de labio inmundo. Se la pone en los labios. A ver, hermano, los labios, una de las cosas más sensibles. Con los labios nosotros besamos, acariciamos. Con los labios comemos. Hacemos de las cosas que más nos agradan a nosotros en este mundo. Justo allí viene el serafín y ¡prá! Le pone el carbón encendido allí.
Pero contrario a lo que pudiéramos pensar de que le quedó una cicatriz de por vida a Isaías, no, esa llama que tocó el labio de Isaías, lo que hizo fue transferirle la santidad de ese fuego purificador, y ese fuego lo transformó por completo. Y le dijo: ahora eres limpio de tu pecado, porque este carbón ha tocado tu labio. Este carbón ha tocado tu boca, por eso eres limpio de tu pecado. Es ese el poder del fuego transformador de nuestro Señor. Oh, que el poder del fuego transformador venga esta mañana a nuestras vidas y que pueda transferirse a nosotros su santidad. Amén. Termino con esto, hermano. La santidad de Dios nos llama a una misión. Después de que Él hace todo este trabajo de santificarte, de purificarte, de mostrarte su santidad, Él no te deja así quieto, no te deja solo, no te deja en un punto muerto. Él dice: ahora, ¿quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías no tuvo más remedio que decir: envíame a mí, soy yo el que va a ir. No voy a esperar que venga mi amigo, ni que venga mi hermano. ¿Quién irá por el vecino? ¿Quién irá por el otro? Soy yo. Yo soy el único que va a venir. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dios nos está llamando a una misión en esta mañana. Nos ha tocado con su llama santificadora, con su llama transformadora. Ha removido cada quicial de nuestra vida. Pero no quiere que te sigas quedando allí inmóvil, inerte, sino que salgamos a mostrar la santidad del Señor. El mensaje no va a ser fácil. Si usted lee, y lo vamos a ver en los siguientes sermones, si usted lee el mensaje que Isaías tenía que llevar, era una cuestión terrible. Decía, de hecho, va a quedar todo cortado como un toconcito y de allí va a salir un brotecito nada más. Eso es lo único que se va a salvar, decía el mensaje de Isaías. Mas, sin embargo, alguien tiene que llevar ese mensaje. ¿Serás tú? El Señor dice: ¿quién irá? Sed santo porque yo soy santo, decía 1 Pedro 1:15. Nuestro testimonio tiene que reflejar esa santidad. Por eso el Señor primero te toca con su fuego y te transforma y te dice: ahora tu pecado ha sido limpio. Muestra esa santidad allá afuera. Muéstrala. Y como vivimos en una sociedad donde la santidad es despreciada, alguien que quiera vivir sin pecado es despreciado, vivimos en una sociedad así. Nosotros tenemos que mostrar que somos luz en medio de toda esta oscuridad, en medio de estas tinieblas. Concluyo con esto. La santidad de Dios nos asombra y nos lleva a una verdadera adoración. La santidad de Dios nos confronta y nos transforma. Y por último, la santidad de Dios nos envía a reflejar su gloria en el mundo. Por eso la santidad de Dios no solo nos asombra, sino que nos transforma, no solo nos limpia, sino que nos envía. La pregunta sería esta: ¿cuántos quieren ser cada día más santos? Una mano por lo menos. La vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren cada día ser más santos? Todos, seguro, no todos lo quieren. No todos les conviene. No a todos les conviene ser santos. Porque saben que si se santifican tienen que dejar los curros, tienen que dejar las coimas, tienen que dejar los negocios sucios, tienen que dejar las relaciones que están por allá medio turbias. Saben que si les toca santificarse tienen que deslastrarse de las cosas que son oscuras. Por eso no a todos les conviene santificarse. Pero el Señor nos manda a que seamos santos. A que seamos santos. Demos gracias a Dios en primer lugar. Señor, te doy gracias.